Grabar. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con la clase de hoy. Empezamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la parte gruesa de la materia y la parte que es un poquito más difícil por ahí de entender, pero ya una vez superado esta parte, ya, o mejor dicho, una vez entendiendo esta parte, ya el resto de la materia lo van a entender mucho más fácil, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona una neurona, ¿sí? Entonces, el tema que empezamos ahora, bueno, está relacionado con lo que es el impulso nervioso, pero antes de empezar a ver ese impulso nervioso, qué es lo que es y cómo funciona, tenemos que conocer un poquito sobre las estructuras de las células, ¿sí? Así que vamos a empezar ahora. A ver, ¿pasa o no pasa? Ahí está. Bueno, como ustedes ya saben, que lo vieron tanto en la primaria como en la secundaria. Si alguno hizo alguna otra carrera, seguramente relacionado con las ciencias naturales, seguramente ha visto lo que es una célula. Bueno, básicamente la célula, ¿sí? Es la unidad de todos los seres vivos. ¿Está bien? Y esta célula siempre va a estar constituida por tres estructuras básicas, ¿sí? Después las otras estructuras van a ir variando de acuerdo al tipo de célula, a la función que tiene, a la función que va a tener cada una de las células, pero siempre va a tener estas tres estructuras básicas, ¿sí? Por afuera, ¿sí? La parte más externa es la membrana plasmática. En el interior va a estar el citoplasma y en ese citoplasma va a estar el núcleo, ¿sí? Entonces, esto es una... Ay, me olvidé de poner el puntero. Ahí está. Entonces, acá tenemos una célula que se la puede encontrar en cualquier libro, ¿sí? Ahí tenemos una membrana, ¿sí? Que es lo que va a estar envolviendo el citoplasma, que es todo este líquido que va a estar donde van a estar puestas las otras estructuras de la célula. Acá tenemos, por ejemplo, mitocondrias, retículo endoplasmático, acá hay una estructura que se llama el lisosoma, bueno, eso no viene al caso ahora, y el núcleo, ¿sí? Y acá tenemos una neurona, para que ustedes puedan ver, eh, acá está lo que es la membrana, ¿sí? Acá todo el borde, esto la han cortado la neurona, pero bueno, ahí se puede ver todo este borde de color morado, lo que es la membrana, el núcleo, ¿sí? Que está acá, que es como una papita con agujeros que he dibujado acá. Y después está el citoplasma, que es donde están inmersos las otras estructuras celulares. Y nosotros nos vamos a centrar en la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática es una estructura fundamental para entender a la neurología en realidad, ¿sí? La membrana plasmática es básicamente, bueno, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana y va a estar formada por una doble capa, ¿sí? De estos compuestos que se llaman fosfolípidos, ¿sí? Y estos fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Anfi significa doble, y patía significa, bueno, afinidad, ¿sí? O simpatía. ¿Está bien? Entonces, va a tener como una doble afinidad, ¿sí? Va a tener una afinidad por sustancias polares como el agua y sustancias no polares como por ejemplo el aceite. ¿Bien? Entonces va a tener este, dos partes, ¿sí? Dos partecitas, estas moléculas de fosfolípidos tienen dos partes. Una va a tener afinidad para el agua y otra va a tener afinidad para sustancias no polares como el aceite, ¿sí? Y entre medio de todas estas moléculas se van a encontrar distintos tipos de proteínas. Entonces, acá tenemos lo que es un fosfolípido, ¿sí? Tiene un grupo fosfato, que es la cabecita, ¿sí? Esto que está acá, ven, que es como una cabecita, como una pelotita con dos colitas. Bueno, acá está mucho más ampliado. Entonces, esto sería la parte del fosfato, digamos, que es la parte
que va a tener afinidad por el agua, ¿sí? Y las dos colitas, estas que están acá, ¿sí? Ahí, como pueden ver, dice ácidos grasos, son moléculas que no, van a no son polares y por lo tanto no van a tener afinidad con moléculas como el agua, sino más bien con el aceite. Y estas que están acá, ¿sí? Son moléculas polares, o sea que tienen como cargas positivas y negativas, y eso hace que sí se puedan interaccionar o puedan diluirse en agua, ¿sí? Entonces acá tenemos un fragmento de la membrana, ¿sí? Ahí podemos ver, ahí tenemos una molécula de fosfolípido con estas dos colitas, y nosotros habíamos dicho que la membrana es una doble capa. O sea, nosotros acá tenemos una capa de fosfolípidos y acá abajo otra capa de fosfolípidos, y una doble capa. Bien, donde en esta doble capa las colitas que son hidrofóbicas, o sea que no tienen afinidad por el agua, estas colitas que estaban acá, se juntan en el centro de la membrana, ¿sí? Y las cabecitas hidrofílicas están hacia el exterior, ¿sí? O sea que todas estas cabecitas que están acá, que están de color azul, rojo y acá hay algunas grisecitas, están mirando hacia el exterior de la célula, y estas que son la mayoría grises y acá hay mezcladas algunas azules, van a estar mirando hacia el citoplasma, ¿sí? Ahí se ubican más o menos qué es lo que estamos viendo. ¿Se ubican, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, toda esta estructura, bueno, le da ciertas características, ¿sí? Perdón, las proteínas estas que están acá cumplen muchísimas funciones, ¿sí? Acá tenemos algunas que dicen, a ver dónde estaban. Acá están las glicoproteínas o proteínas integrales. Hay enzimas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos proteínas que van a cumplir muchísimas funciones. Y hay algunas que tienen funciones de receptores, que eso ya lo después vamos a ver cuando veamos cómo se transmite la información de una neurona a otra, que es en el caso de la sinapsis. Tienen receptores. eh, Otras van a actuar como receptores de neurotransmisores, receptores de hormonas, ¿sí? De canales para sustancias que sean específicas, como el azúcar, por ejemplo. Entonces, todas estas proteínas cumplen distintas funciones. Y bueno, también van a servir, digamos, como sostén, como defensa, ¿sí? O sea, tienen una gran cantidad de funciones las proteínas. Entonces, toda esta estructura de la membrana celular le da estas propiedades, que es una estructura fluida, tiene una permeabilidad selectiva, o sea que va a dejar pasar algunas sustancias y a otras no. Es adaptable, ¿sí? Se va a adaptar a la forma, ¿sí? A la deformación, ¿sí? Y está en constante renovación. O sea que esto nunca eh, se tendría que romper, digamos, ¿sí? Porque va a estar en constante renovación. Y acá lo que a nosotros nos interesa es un poquito una de las propiedades que es la permeabilidad, ¿sí? Eh, las células de nuestro cuerpo, así como las neuronas, tienen, digamos, facilidad, digamos, para dejar entrar algunas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, esas pueden entrar y salir de las membranas sin ningún problema. Estas también las hormonas esteroideas, ¿sí? O sea, hormonas que tienen o están relacionadas con el colesterol, ¿sí? Entonces, estas hormonas pueden entrar y salir de la célula sin ningún problema. Pero habíamos dicho nosotros que la membrana tiene una permeabilidad selectiva, o sea que hay sustancias que no van a poder entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué sustancias no pueden entrar libremente a nuestra célula? La glucosa, proteína y los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, para que el azúcar entre a nuestra célula, va a haber alguien que va a estar paradito en una puerta, en un canal, que lo va a ayudar a entrar, ¿sí? Y para ello, bueno, justamente, todas estas sustancias que no pueden entrar libremente necesitan, bueno, justamente de los canales,
y de los transportadores, que eso sí va a hacer que aumente la velocidad. ¿Sí? O sea, va a haber una puerta por donde ellos van a entrar, que es una puerta muy específica, ¿sí? Y alguien va a estar controlando esa puerta para que se abra y se cierre y no estén entrando y saliendo constantemente, como sí lo puede hacer, por ejemplo, el agua, el oxígeno o el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces acá podemos ver, ¿sí? Que hay sustancias, por ejemplo, estos pueden ser moléculas de agua, entran libremente pero otras no, ¿sí? Entonces acá tenemos canales que están abiertos y están cerrados y no están dejando entrar ciertas sustancias, como por ejemplo el azúcar, ¿sí? Entonces, justamente como no hay un libre tránsito de las sustancias, la membrana celular va a estar formando, digamos, como una barrera. Y esa barrera va a hacer, digamos, que hayan distintas concentraciones de sustancias en el interior de la célula y en el exterior de la célula, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, estos hexágonos que están acá representan moléculas de azúcar, ¿sí? Entonces, para que estas moléculas puedan entrar, bueno, tienen que entrar por ciertas estructuras que son los canales. Pero mientras esos canales no estén abiertos, no van a entrar. Entonces, tiene que pasar un cierto estímulo para que puedan entrar. Entonces, las sustancias, digamos, que están en el interior y en el exterior van a estar con distintos grados de equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que aquí, por ejemplo, hay acá en la parte derecha del gráfico que os estoy señalando, fíjense en que hay una misma concentraciones de la sustancia esta que es el azúcar, ¿sí? En ambos lados de la membrana. Entonces acá están en equilibrio, ¿sí? Pero acá, ¿sí? En los otros dos, ahí podemos ver que en una hay poquitas y en el otro no hay nada. Entonces, por lo tanto, se van a crear gradientes, digamos, de concentración. Entonces, acá, ¿sí? Eh, acá, por ejemplo, perdón, de nuevo en el principio que vamos a abrir, acá no hay un gradiente de concentración, porque tanto el lado externo como el interno hay la misma cantidad. Acá en el medio, ese gradiente de concentración ha aumentado un poquito, bueno, justamente porque hay poco azúcar en el interior, mucha afuera, y acá, bueno, hay completamente dispares, digamos. ¿Por qué? Porque está todo el azúcar afuera y no hay nada acá, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar, ¿sí? Con muchísimas moléculas que tienen cargas eléctricas. Entonces, al tener cargas eléctricas, se van a generar una diferencia, digamos, de concentraciones eléctricas en el interior y en el exterior de la célula. Entonces, en las membranas hay dos procesos básicamente por los cuales entran y salen las sustancias, ¿sí? Hay unos que se llaman procesos pasivos y uno que se llama proceso activo. Es bastante sencillo la diferencia. En los pasivos no se necesita energía, o sea, las sustancias entran y salen eh, sin necesidad de que la célula gaste energía, ¿sí? Y acá en los procesos activos, la célula tiene que pagar, ¿sí? Para que pueda haber una circulación de esas sustancias, ¿sí? Y esto muchas veces se da en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de los procesos pasivos tenemos difusión simple, difusión facilitada, van a existir canales, transportadores, y en cambio en los procesos activos, como se necesita energía, ¿sí? A estas estructuras, digamos, que van a actuar gastando energía se llaman bombas, ¿sí? Y vamos a ver dos ejemplos que son las bombas de sodio y potasio, ¿sí? Una bomba se llama sodio y potasio y la otra bomba que se llama las bombas de calcio. Y después también hay otros que son transporte de vesícula, pero acá ya vamos a estar hablando de estructuras de gran tamaño, no vamos a estar hablando de moléculas, sino ya de grandes productos
de desechos o grandes productos de alimentación, digamos, que van a necesitar la célula. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, la difusión simple es un proceso pasivo, o sea, no se gasta energía. Fíjense en que la sustancia atraviesa sin ningún problema la membrana. Otra que es la difusión facilitada, se llama así porque, bueno, va a haber un canal, pero acá no se gasta energía. Y después tenemos acá en los procesos activos, el transporte activo, que pueden ser las bombas, que mueven sustancias en contra de un gradiente, ¿sí? Entonces, acá se va a gastar una molécula de ATP, que es la moneda energética, para poder mover cierta sustancia. Entonces, esto lo vamos a pasar rápido, ¿sí? No nos interesa tanto. Los movimientos de difusión simple, sabemos nombrado dióxido de carbono, oxígeno, agua. En cambio, ya la difusión facilitada ya se va, se va a producir con ciertos iones, ¿sí? Entonces necesitamos canales también, ¿sí? En la difusión facilitada, fíjense en que los canales también son muy específicos. Acá tenemos dos canales distintos, ¿sí? Los dos son canales, pero los canales son muy específicos. Entonces acá tenemos la glucosa y acá tenemos un ion sodio, perdón, potasio. Entonces, la glucosa no entra por el canal del potasio, va a entrar por el canal de la glucosa. Y el potasio no va a entrar por el canal de la glucosa, sino que tiene que entrar por su propio canal. ¿Qué pasa con los procesos activos? Se gasta energía. ¿Y esto por qué se gasta energía? Porque se mueven sustancias en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? Si nosotros habíamos visto hace rato el dibujito de los gradientes de concentración con las moléculas de glucosa, naturalmente, ¿sí? Las sustancias que están mucho más concentradas en el lugar se mueven hacia los lugares menos concentrados, ¿sí? Dicho de una forma más fácil, si nosotros tenemos dos habitaciones y en una habitación que está llena, supongamos que hay 50 personas, y en la otra habitación hay 10 personas, el movimiento más simple sería, ¿sí? Que de las 50 personas de la primera habitación pasen hacia la segunda, hay menos. Bueno, acá se va a gastar energía, ¿por qué? Porque vamos a hacer un movimiento al revés, o sea, de donde hay menos, ¿sí? Vamos a hacer fuerza para que entre un hito más. O sea, si en una habitación teníamos 10 y en la otra 50, vamos a agarrar a uno, dos o tres de esos 10 y vamos a hacer presión para que entre ya en la habitación que está llena, ¿sí? O por ejemplo, como, no sé si ustedes harán cuando guardan su ropa en un cajón, y el cajón ya está lleno, ¿qué es lo que hacen ustedes? Aplastan la ropa para que entre una remerita más, ¿sí? Bueno, están gastando energía. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero estamos hablando de movimientos de iones. Entonces, el interior de la célula, fíjense, esta parte de acá abajo es el interior y acá tenemos el exterior. El sodio, perdón, la K significa o simboliza el potasio. Fíjense en que el potasio está mucho más concentrado en el interior que en el exterior. O sea que el movimiento natural sería que el potasio salga, ¿sí? Porque acá hay mucho, acá hay poco. El gradiente sería que permita que el potasio salga. Y con el sodio, acá lo tenemos en la, es al revés. Está más concentrado afuera y menos concentrado adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas bombas? Bombas sodio-potasio. Están moviendo cargas, están moviendo iones. Estos son iones, fíjense que tienen cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que hace el potasio? En lugar de dejar salir, digamos, al potasio, porque, bueno, hay más adentro que afuera, que lo que hace? Gasta energía e introduce un potasio más. Aprieta un poquito más la ropa del cajón para que entre una ropa más, ¿sí? Y con el potasio va a ser lo mismo. Perdón, con el sodio. Saca sodio de donde hay menos y lo lleva hacia donde hay más.
Volvemos a hacer esfuerzo en el cajón para que entre una ropita más. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bomba sodio de potasio? Introduce contra el gradiente de concentración dos iones de potasio, ¿sí? Y saca también en contra del gradiente de su concentración tres iones sodios. Entonces, como ambos tienen cargas positivas, ¿sí? Ahora no nos olvidemos de sodio y potasio. Ahora nos concentremos con lo que es carga. Acá tenemos que ingresaron dos cargas positivas, pero salieron tres positivas, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como salieron tres cargas positivas y solamente ingresaron dos, eso quiere decir que el interior es negativo y el exterior es positivo. Estamos moviendo solamente cargas positivas. Generalmente el citoplasma es neutro, o sea, tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Pero acá como estamos sacando tres cargas positivas e ingresando solamente dos positivas, nos va a quedar el interior un poquito más negativo, ¿sí? Ah, a ver si se ve esto. No, no se ve. Después lo pueden ver porque este es un video para que vean cómo funciona la bomba sodio potasio. Y después, otra bomba es la de calcio, que lo que hace el calcio, toma dos iones de calcio del interior y los elimina, ¿sí? Fíjense que acá estamos sacando cargas positivas y no están entrando cargas negativas. Entonces, de nuevo, acá vemos que el interior de la célula empieza a hacerse cada vez más negativo, porque ya teníamos -1 con la bomba sodio-potasio, y acá ya tenemos dos cargas, este tiene dos cargas positivas y dos, son cuatro, o sea, tenemos cinco cargas positivas menos, o sea, tenemos -5 ya en el interior de la célula, y tenemos +5 en el exterior de la célula, ¿sí? Y después tenemos los otros transportes que ya les decía que son transportes de grandes estructuras, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la endocitosis, que es cuando la célula engloba grandes cantidades de partículas con agua, ¿sí? Forman estas estructuras. Si es alimento, se llama fagocitosis, y si es agua, se llama pinocitosis. Y después tenemos la exocitosis, que es al revés, cuando se libera, ¿sí? Ahí tenemos, fíjense, en el citoplasma, y viene cargado con estas vesículas y libera hacia el exterior de la célula grandes cantidades de sustancias. Esto va a suceder, por ejemplo, cuando hay un impulso nervioso y se liberan neurotransmisores o se liberan hormonas, ¿sí? Entonces nos podemos imaginar que estos son hormonas que se están liberando al torrente sanguíneo, por ejemplo. Bueno, entonces, volvemos al complejo este que decíamos de las cargas. Ahí tenemos una membrana celular, la doble capa fosfolipídica, y fíjense que acá en el citoplasma, contemos acá las cargas, acá en el citoplasma nada más. Tenemos una carga positiva y una negativa. Una positiva, una negativa, una positiva, una negativa, una positiva y una negativa. Y pasemos a la parte del extracelular. Una positiva, una negativa, una positiva, una negativa, una negativa, una positiva, una negativa y una positiva. O sea que si nos ponemos a contar, hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, es neutro. Y el interior de las células también. Pero, debido a las bombas, estas que estábamos viendo hace rato, en las inmediaciones de la membrana, ¿sí? Hay una gran acumulación de cargas positivas y en el interior hay una gran acumulación de cargas negativas.
¿sí? Ahí podemos ver todo esto positivo del lado de afuera, pero esto es pegadito a la membrana, no en todo el líquido extracelular y en todo el citoplasma, porque el citoplasma es neutro, pero ahí pegadito a la membrana, fíjense, tenemos cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Todo esto es solamente por las bombas. Entonces, ay, perdón, ¿qué es lo que pasa acá? Las membranas, al tener una carga positiva, negativa ahí en las inmediaciones, va a generar lo que se llama un potencial. En este caso se llama potencial de membrana porque estamos en la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de potencial como algo que tiene la capacidad para hacer algo. Por ejemplo, si yo le digo, si yo hubiera dicho, por ejemplo, hace 30 años atrás, imagínense la persona que lo ha visto por primera vez jugar a Messi. ¿Qué es lo que debe haber dicho? Tiene un gran potencial para el fútbol, tiene capacidad para hacer algo. Entonces nosotros estamos viendo acá la membrana y vemos que hay potencial, no sé, la membrana tiene la capacidad de hacer algo. Y eso es debido, bueno, justamente a estas diferencias de carga, ¿sí? Acá hay una carga positiva y acá hay cargas negativas. Si ustedes lo dibujan a esto, acá un circulito así con carga positiva y negativa es una pila, ¿sí? Entonces, el potencial de las membranas tiene un valor, ¿sí? Cuando la membrana está quietita, sin hacer nada, tiene un potencial, tiene la capacidad para hacer algo. Y está medido en milivoltios porque estamos hablando de cargas eléctricas, o sea que es -70. Este -70, ¿qué me estás diciendo? Que el interior es negativo. ¿Por qué es negativo? Bueno, podemos explicarlo por lo de las bombas. Sacan más cargas positivas y no las toca las negativas. Saca solamente cargas positivas, entonces, en lugar de que esto sea cero, es -70. ¿Sí? Ahí podemos ver, ¿ven? Cargas positivas, ahí cerquita nomás de la membrana, y cargas negativas. Y eso es una pila. Y una pila tiene un gran potencial para que pueda funcionar, no sé, un control remoto, ¿sí? Entonces tiene un potencial. Y acá lo vemos por qué sucede eso. Tenemos las bombas sodio y potasio, que nos pueden explicar parte de esto, de que por qué es negativo el interior y positivo el exterior, porque están sacando más cargas positivas hacia afuera y a las negativas ni se las ha tocado todavía. Y acá podemos ver las concentraciones de distintos iones, ¿sí? Son sustancias que tienen cargas positivas. Acá tenemos el sodio, miren. En el interior, no importa las unidades, deben ser de los números nada más. En el interior tenemos 12 milivoltios de sodio y en el exterior 145. Ya tenemos más sodio. Con el potasio pasa al revés. El potasio es más concentrado en el interior de la célula, 150, comparado con 5 que hay en el exterior. ¿Sí? ¿Recuerdan la soda bomba potasio? Trasladaban el potasio desde el interior hacia el exterior perdón, con el sodio y con el potasio hacia el revés. El cloro, que tiene carga negativa, está mucho más concentrado afuera que adentro. Y acá tenemos el cloro, miren la baja concentración de cloro y la alta concentración de calcio en el interior y en el exterior. Bueno, entonces, hay ciertos tipos de células, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen esa diferencia de potencial. Algunas es más 60, -60, -70, otra -50. ¿Sí? O sea, si nos vamos acercando más hacia cero, es porque la célula empieza a tener menos potencial, porque hay menos diferencia de carga. Entonces, las células, como las células nerviosas, las células musculares, tienen la capacidad, digamos, de alterar esos potenciales de membrana, ¿sí? Y eso lo pueden hacer, bueno, justamente porque son células que reciben estimulación. Entonces van a generar una especie de trabajo. Entonces, esas alteraciones que hacen que empiecen a abrirse distintos tipos de canales. O sea, al abrirse los canales,
vamos a tener que van a estar entrando y saliendo distintas partículas con cargas. ¿Y qué se va a generar? Una corriente eléctrica, porque una corriente eléctrica es, bueno, justamente los movimientos de los electrones, ¿sí? ¿A ustedes alguna vez le ha dado la corriente? ¿Han tocado alguna vez un aparato y le ha Sí, dado la corriente? Bueno, eso porque sí, son es un electrones que han entrado a sacudón. nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces sentimos ese sacudón. Entonces, acá podemos ver, fíjense, esto es un pedazo de célula, ¿sí? Interior negativo, pero esto es, no es que todo el interior de la célula sea negativo, solamente acá, pegadito a la membrana, y ahí tenemos positivo. Entonces, cuando una célula se estimula, empiezan a producirse movimientos de iones y se genera una carga eléctrica. Entonces, fíjense en acá. Acá nos tenemos todo positivo acá afuera, todo negativo acá adentro, pero ha llegado un estímulo y ha hecho que todo el interior acá sea positivo, acá se ha mantenido negativo y acá se, se puso positivo. O sea que hubo movimientos de electrones. Entonces se ha generado ahí una corriente eléctrica. Ah, chicos, bueno, hasta acá vamos a llegar. No se preocupen que esto ya lo vamos a volver a ver la clase que viene, porque ya se me termina el tiempo. Ay, sí, está muy difícil. Sí, 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 esto ya lo vamos a volver a ver, no se hagan problema. Gracias. Esperen un segundito. Ahí